Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Sofi. Hola, hola, hola. ¿Ya tiraste el altavoz y todo? ¿El altavoz? Hola, hola. Sí, ya empezaste. ¿Está nuevamente, por favor? Porque aquí me aparece doctora Catalina Urán. Tú no me apareces en lista. This meeting is being recorded. Bueno, buenas noches. Esta noche el Comité de Educación de Promédico, una de sus actividades, miércoles médico, actividad que se reinició hace ya varios meses y que lo que busca es difundir las diferentes especialidades. Esta es una alianza entre la Academia de Medicina del Valle del Cauca y Promédico para todos sus asociados y además para otros profesionales que están interesados en este tipo de temas. Esta noche trataremos el tema de feminicidio, un tema muy sensible en la sociedad contemporánea, y estará a cargo de la doctora Victoria Catalina Durán, una médico de la Universidad del Magdalena, especialista en psiquiatría de la Universidad del Valle, máster universitario en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia, actualmente cursando la maestría de criminalística y ciencia forense de la Universidad Libre Seccional Cali. Actualmente está en el cargo de profesional especializado forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde febrero del 2016. Actualmente está vinculada como docente en la Universidad del Valle, en el Departamento de Psiquiatría. Bueno, doctora María Victoria, la escuchamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La idea es que tengamos una charla. Voy a tratar de no tomarme todo el tiempo de la actividad en la presentación. Voy a compartir con ustedes algunos aspectos de este tema. Es un tema amplio. Em, voy a tratar de ser, digamos, de utilizar un lenguaje que nos permita llegar a un diálogo a todos, de entender un poco de qué se trata este fenómeno, y le pusimos el subtítulo de En busca de una comprensión clínica. No creo que lleguemos a comprenderlo plenamente, pero sí pienso que es importante que nos cuestionemos ciertos aspectos del feminicidio como fenómeno cultural, social, como una manifestación de violencia, una marcada manifestación de violencia. Y a partir de allí, tal vez desde lo clínico empezar a pensar qué podemos hacer, qué podríamos hacer, cómo podemos detectarlo, cómo podemos sospecharlo, y si hay algo que podamos hacer, no solamente ya desde lo clínico, sino desde lo individual, desde lo personal, desde la comunidad, desde la familia, para tratar de frenar este tipo de situaciones. Entonces, a ver, quise traerles estadística, no para abarrotarlos con números, sino básicamente para señalarle un aspecto muy importante. En Colombia muere gente todos los días, al igual que ocurre en todo el mundo. El fenómeno del homicidio no es exclusivo a nuestro país, evidentemente, aunque sí es claro que Colombia tiene una historia fuerte de violencia. Lo cierto es que el homicidio ocurre en todas partes. Sin embargo, si nosotros analizamos cómo mueren los hombres y cómo mueren las mujeres, encontramos una diferencia significativa. Quiero que miren por un momento el primer recuadro, la primera tabla. Ay, perdón. La primera tabla, que les dice muertes violentas según sexo entre 2022 y hasta mediados de 2023. Y miren, por ejemplo, en homicidio, tenemos 6.962 hombres versus 587 mujeres. Es decir, que el homicidio es un delito que en general, afecta más a los hombres. ¿Sí? Es decir, todos nos morimos, pero por homicidio mueren más hombres que mujeres.
Miren, por ejemplo, la fila del suicidio. 1.241 hombres versus 323 mujeres. Nuevamente, lo mismo, encontramos que hay una desproporción significativa. Esto para el año 2022. Y si vemos el año 2023, más allá de que sigue aumentando la cifra de muertos, ¿sí? Tenemos 7.398 homicidios de hombres versus 558 de mujeres. Quiere decir que en general el homicidio, insisto, afecta más a los hombres. Entonces, ¿por qué pensar nosotros en un delito y en una palabra solamente para el homicidio de una mujer? Si los hombres mueren más por homicidio. Entonces pasemos a la segunda tabla, ¿sí? Y entonces aquí quiero que vean lesiones no fatales según el contexto y el sexo. Y aquí la cosa se invierte. Miren, violencia interpersonal, vemos que efectivamente los hombres se ven más involucrados en violencia interpersonal. Miren, por ejemplo, 2022, 32.619, más de 32.000 hombres versus 15.900, bueno, casi 16.000 mujeres. ¿Listo? Pero veamos lo que ocurre en violencia intrafamiliar. 7.746 hombres versus 26.994, o sea, 27.000 mujeres. Entonces, cuando nosotros analizamos las cifras, no solamente de personas que son asesinadas, sino de personas que son agredidas, sobre todo, bueno, aquí estamos hablando de agresiones físicas, pero existen otros tipos de agresiones, ¿sí? Pero las personas que son agredidas, sí encontramos una situación que invierte la discriminación hacia la mujer, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, los hombres son más víctimas de muertes violentas, lo cierto es que el contexto en donde muere la mujer o donde es agredida la mujer, sí tiene una situación discriminatoria muy interesante con respecto a que ocurra en entornos intrafamiliares o en situaciones de pareja o expareja. Y allí es donde empezamos nosotros a notar estas diferencias tan peculiares. Esta tabla solo tiene datos de 2022 y 2023, pero realmente hemos encontrado que esto se repite a través de los años desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y al menos desde que llevamos registro estadístico de este tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos estas violencias o estas muertes, por ejemplo, muertes violentas en contra de la mujer? Empezamos a hablar de un concepto que se llama la violencia basada en género, ¿sí? Ayer precisamente alguien me preguntaba si existían datos de la violencia basada en género en contra del hombre, y eso desafortunadamente no lo estamos midiendo. Yo pienso que hay que medirlo, porque existen también unas situaciones de la forma como el hombre es puesto en una serie de roles en la sociedad, pero lo cierto es que en contra de la mujer ocurren unas situaciones muy peculiares que tienen que ver con el rol que se le da, y por eso el contexto sociocultural es tremendamente importante, ¿sí? Si hablamos de violencia en general, para mí la violencia no es más que el uso de un poder o de una fuerza de parte de una persona o de un grupo en contra de otra persona, de otro grupo, que no tiene ese poder o esa fuerza, o que la tiene en mucha menor medida. Miren que uso el término poder o fuerza. ¿Por qué? Porque no digo agresión física, porque hay muchos tipos de violencia. Aquí tenemos varios tipos de violencia: psicológica, física, sexual, patrimonial, por prejuicio, económica. Bueno, perdón, ahí no es, la última es institucional. Ahí se me fue doble, la última es institucional. Entonces, si yo lo que uso es una situación psicológica o un contexto para mellar psicológicamente al otro, estamos hablando de una violencia psicológica. Si yo la agredo con un golpe, le doy con un objeto, la empujo, ¿sí? Eso es una violencia física, no tiene mayor dificultad. Pero ¿qué pasa cuando las violencias se empiezan a generalizar y encontramos situaciones donde, por ejemplo, si la mujer no asume el rol que se le está dando, entonces es llamada con ciertos nombres, es tratada de ciertas maneras, porque hay un concepto prejuicioso frente a lo que se supone que la mujer tiene que hacer, y en el momento que la mujer no lo hace, entonces es la peor cosa del mundo porque usted no está haciendo lo que nosotros consideramos usted debe hacer. Entonces, si se presenta una acción violenta en este tipo de contextos, estamos hablando de violencia basada en género por prejuicio, ¿sí?
También tenemos las violencias de tipo económico y patrimoniales, donde, por ejemplo, el poder sobre el dinero, sobre las cosas, sobre los bienes, lo ostenta solamente el otro en la relación. En este caso que estamos hablando contra la mujer, pues generalmente es el hombre el que va a ostentar el poder de la economía, del dinero, de no solamente quién lo produce, sino cómo, en qué se gasta y qué hacer con él. Y si tenemos una casa, no es nuestra casa, sino es mía. Y si tenemos una cama, no es nuestra cama, es mía. Y si tenemos ropa, no es tu ropa, es mía que yo te compré. Y si te vas de la casa, te vas con nada porque eso es mío, porque yo lo pagué. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, miren que estamos hablando de diferentes tipos de violencia. Pero cuando hablamos específicamente basada en género, es porque estamos diciendo que el contexto en el cual se da la violencia está ligado al rol que se le ha dado y en ese rol estamos viendo sumisión, búsqueda de control o de mantener un poder que supuestamente se tiene sobre el otro. Y esto es un fenómeno tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya nos metemos al término de feminicidio, no podemos confundirlo, no debemos confundirlo con un homicidio común. El homicidio es un delito grave. El feminicidio es todavía peor, porque el feminicidio es un crimen de odio, es un crimen de discriminación. Yo no te mato porque te maté, porque es un país violento y te tocó morirte hoy, sino te mato por el rol que tienes en la sociedad y te discrimino en ese rol al punto de agredirte de la manera más atroz posible, al punto de dejar de considerarte como un ser humano y como una persona independiente, porque eres un objeto de mi propiedad. Yo como hombre te poseo porque soy superior, yo como hombre te controlo porque tengo el poder, por lo tanto, si tú haces algo en contra de ese poder, yo tengo la potestad de hacer contigo lo que yo quiera. Imagínense ustedes eso. Entonces, no podemos seguir replicando este tipo de conceptos o de noticias que salen y dicen, en Cali tuvimos 40 feminicidios en lo corrido de tal periodo. Y uno va y mira, venga, ¿cómo así que feminicidios? Sí, 40 mujeres muertas. No. A mí me parece que eso es quitarle el peso a un fenómeno tan grave como es el feminicidio y bajarlo al concepto de homicidio, que de por sí es grave el homicidio, pero aquí no estamos hablando de un homicidio común. Esto es todavía más serio, todavía más grave, es atroz. Y eso es algo que yo quisiera. Si ustedes hoy se van con eso clarísimo de aquí, ya yo quedo contenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reducimos una muerte de una mujer a un simple homicidio y no hay elementos de violencia basada en género, eso es una cosa. Pero cuando hay elementos de violencia basada en género, llegamos a un punto en el que incluso se deshumaniza el ser de la mujer. Si yo la trato como una cosa, como un objeto, ¿sí? No podemos seguir pensando que estamos frente a un homicidio común. Y este tipo de situaciones van a requerir estas reflexiones, porque si yo pretendo prevenirlo, no puedo hacerlo como lo haría con un homicidio común. Tengo que entrar a intervenir de maneras más profundas en la forma como nos estamos educando como sociedad y cómo estamos aprendiendo a relacionarnos los unos con los otros. Si no, esto no va a parar. Por definición, suele hablarse de que el feminicidio es el asesinato de una mujer causado por un hombre, y aquí empezamos primero el elemento discriminatorio, ya sea para bien o para mal, pero causado por un hombre. En la norma colombiana solo se admite el feminicidio en el artículo 104 del Código Penal habla del homicidio y el literal 104b habla del feminicidio. Y en Colombia solo puede existir el delito de feminicidio si ha sido perpetrado por un hombre. Pero miren el segundo ítem, dice, por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad. Vuelve y juega. No es la mujer que muere porque la fueron a hurtar, la fueron a atracar, no se dejó y el delincuente la hiere y la asesina. Ese delincuente no la mató por el rol de ser mujer. Simplemente la mató porque en medio de una situación violenta la hirió de muerte. Pero no tiene que ver con el hecho de ser mujer. Hubiese sido un hombre y de todas maneras tal vez lo hubiese herido. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos una violencia basada en género, tenemos una violencia. ¿Sí? Pero cuando se da por odio, por desprecio, por placer de hacerle daño a una mujer o por un sentido de propiedad, nos acercamos a lo que se llama feminicidio.
Y el último dice, por deseo de obtener poder, dominación o control. Y es lo mismo que les he estado comentando hace un rato. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de feminicidio, es la forma más grave de discriminación y violencia basada en género contra las niñas y contra las mujeres. Insisto, no es que me pegaron en la calle, no es que discutí con mi vecino, no es simplemente que el otro es machista, no, es un crimen grave y es un crimen de odio. Entonces, la forma más grave de discriminación y de violencia basada en género contra las mujeres y las niñas, en medio de un contexto social y cultural en donde se ubica en unas posiciones, en unos roles y unas funciones que son subordinadas hacia el hombre. ¿Por qué esto es importante? Porque no siempre es así. O sea, yo soy de las que pienso, y me puedo equivocar y puede que digan que no es así, pero yo soy de las que pienso que puede haber una violencia entre parejas que no sea basada en género. Si en ese contexto social y cultural no estamos jugando unas posiciones, unos roles, unas funciones donde yo como mujer esté subordinada a mi pareja y tenemos un conflicto y nos agredimos, no necesariamente la agresión está basada en género. Entonces miren ustedes la complejidad que implica eso. No es simplemente declarar toda mujer que ha sido asesinada, declararla como un feminicidio, y no es simplemente pensar que todas las violencias en contra de las mujeres son basadas en género, sino que hay que entrar a mirar qué fue lo que ocurrió. ¿Listo? De todas maneras, si se da este contexto social, que no estoy diciendo que en Colombia no exista, ¿no? Obviamente. Si se da este contexto social con estas posiciones subordinadas, desiguales, asimétricas, donde se asume que supuestamente la mujer es inferior al hombre y el hombre tiene el poder, el control y todo, obviamente quedamos nosotras expuestas a las múltiples formas de violencia que les mencionaba ahorita, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual, etcétera, etcétera. Ejemplos típicos de la violencia sexual. Pues si usted es mi mujer, pues me lo tiene que dar, se tiene que acostar conmigo porque usted es mi mujer. Y eso no se ve solo en las películas de terror, eso existe en la vida real, eso lo vemos en el hospital. Vemos incluso la mujer que se ha comido el cuento de que yo tengo que estar con él porque soy su mujer. Y el problema empieza cuando ella dice, ya no quiero ser su mujer más, quiero que nos separemos. Y él no le permite estar con otra persona. ¿Por qué? Porque usted es mía. Si usted no es mía, no es de nadie. Entonces, ¿qué estamos hablando allí? Poder, control, sumisión, pertenencia, que son los elementos que les estoy mencionando que entran en juego en estas dinámicas. ¿Listo? Entonces, en el Código Penal colombiano dice, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Entonces, me disculpan, estas diapositivas están cargadas, pero no se preocupen, es simplemente para mostrarles que el Código Penal colombiano quiso incluir muchas cosas. Entonces, si hay una relación íntima, familiar, de convivencia, de amistad, de compañerismo íntimo en el trabajo, por ejemplo, y se haya perpetrado un ciclo de violencia en contra de la mujer previo al homicidio, pudiéramos estar hablando de un feminicidio. Si el delito se comete aprovechando las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, porque hay una jerarquía en la interacción social, económica, sexual, militar, política, sociocultural en contra de la mujer, podríamos estar frente a un feminicidio. Que se ejerza sobre el cuerpo de la mujer o sobre la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexuales, o acciones de opresión, de dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad, podríamos estar hablando de un feminicidio. Que se cometa el delito para generarle terror, humillación a una persona o a un grupo que se considera enemigo. ¿Cuántas mujeres no han sido víctimas de violencia en contexto del conflicto armado colombiano? Solo por ser mujeres son más vulnerables porque las usan de ejemplo para castigar a los hombres del grupo enemigo. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia, amenazas, ya sea a nivel doméstico, en lo familiar, en lo laboral, en lo escolar, por parte del sujeto que agrede en contra de la víctima o que hubiese cometido violencia de género, ¿sí? Y independientemente de que la mujer lo hubiera denunciado o no, que esto hubiera ocurrido en el contexto antes de que se presente el feminicidio, o que la víctima haya sido incomunicada, privada de su libertad de locomoción y cualquiera que sea el tiempo, en cualquier tiempo previo a la muerte. Ese último, también cuando yo menciono a la gente le suena como una película. No, pero ¿qué hombre encierra a la mujer? ¿Cómo así que privada de la libertad? Y créanme que lo hemos visto. En medicina legal lo he visto.
he visto adolescentes que son llevadas a lugares, insisto, parecen historias de película. Eso aquí yo creo que podrían sacar 40 historias un día que se venga alguien a ver estos casos, porque encontramos personas que se las llevan a pueblos diferentes y las tienen 2, 3, 4, 5, 6 meses hasta que al fin logran escaparse estas chicas, básicamente esclavas sexuales de personas que las han raptado. Lo más triste es que tenemos ya casos aquí en Colombia de depredadores sexuales que ya tienen 7 y 8 casos encima, denuncias que al que tardaron, no sé, pasaron muchas cosas y no lograron resolverse y en ese tiempo alcanzaron a tener otras y otras y otras víctimas. Esto no es una historia de fantasía, es una realidad es que es horrible, pero es una realidad. Entonces, para nosotros entender esto, porque yo decía, vamos a ver si logramos meternos en tratar de comprender desde, yo no sé si desde lo clínico, desde lo social o desde dónde, pero tratar de comprender qué es lo que está pasando aquí. Leonora Walker es una autora que suele citarse mucho porque ella habla de lo que se llama el ciclo de la violencia y creo que muchos conocemos el ciclo de la violencia, que básicamente tenemos una relación, la relación empezamos a tener conflictos, se acumula tensión de esos conflictos, la tensión va aumentando hasta que hay un estallido de esa tensión, o sea, hay una agresión, ya sea que le pegue, que le grite, que le hable feo, que la limite, lo que fuera, ¿sí? Y luego de eso, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, es que mira, es que tú también me haces hacer esto, es que pasa lo otro, discúlpame, yo te quiero mucho, se reconcilian, una luna de miel y el ciclo vuelve a empezar, ¿sí? Cuando trabajamos con parejas, por ejemplo, en psicoterapia, esto es algo que vemos con mucha frecuencia y es que las personas dicen, pero es que él me dijo que iba a cambiar, pero realmente nunca hizo nada para cambiar. Y decir voy a cambiar es, no te preocupes, yo voy a cambiar, pero pórtate bien, pero no me lleves la contraria, pero es que también tú tienes que comprender que yo soy hombre, pero es que también tienes que entender que es que tú me haces coger rabia, pero si tú no me haces coger rabia, yo no te vuelvo a pegar. Ahí no hubo un cambio, ¿sí? Una reconciliación basada en la nada casi, y el ciclo vuelve a empezar. El problema, bueno, el problema no, la limitación, creo yo, de entender estas violencias como un ciclo es que no nos damos cuenta que realmente no es algo que se repite igual, no es algo que simplemente da la vuelta y vuelve a empezar, sino que esto, yo diría que es más una espiral, esto va creciendo. Entonces, por eso se habla también de la escalada de la violencia, ¿sí? Hay conflictos, hay agresiones, pero el problema es que las agresiones son cada vez mayores. Esto va subiendo en intensidad. O sea, si la primera vez el hombre le habló feo y la mujer no se defendió, o si buscó ayuda y la familia le dijo, pues usted ya está grande y tiene marido, pues tiene que ir a resolver con su marido. Si no tiene apoyo, si fue donde el pastor de la iglesia y el pastor le dijo, él la labor de la mujer es someterse al hombre, sin yo querer hacer, pues aquí juicios de valor sobre las creencias religiosas, sino poniendo un ejemplo de que no se encontró un apoyo en la red de apoyo social, familiar, comunitaria. ¿Y qué va a pasar? Pues que sencillamente la persona violenta, casualmente en este caso es un hombre, pero en general la persona violenta, en una situación de violencia, se va a sentir más empoderado para seguir haciendo violencia, porque no ve que hay una respuesta, no ve que hay algo que lo frene, no ve que hay algo que le diga que realmente no debe ser. Entonces sigue, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros entonces? Que las agresiones son cada vez mayores, crecen, crecen, crecen hasta que llega la muerte. Les cuento un caso brevemente, insisto, parecen de película, esto parece una cosa sacada de la ficción, pero yo tuve un caso real, medicina legal, donde el individuo, eh, bueno, no llegó a asesinar a la mujer porque lo detuvieron un tiempo por una situación de violencia, pero lo que yo observaba en la dinámica con su expareja es que ellos tuvieron una relación que duró algunos años, una relación tremendamente conflictiva, una relación en donde él todo el tiempo se quedó esperando que ella asumiera unos roles y ella durante un tiempo asumió esos roles de cuidar la casa, de quedarse, de no estudiar, de no salir, de no hacer nada, y él era el único que podía hacerlo y si ella iba a salir tenía que salir con él, solo podía vestirse lo que él decidía. Como él decidía, no podía salir con las amigas porque tus amigas te van a llevar con un amante, no puedes salir con tu hermana porque tu hermana te va a llevar con un amante, con tu mamá, no. Le quita el teléfono, la deja en la casa. Finalmente va pasando el tiempo, esta mujer en algún momento, por muchas cosas que ocurrieron, logró encontrar algunos apoyos
y finalmente decidió yo no quiero seguir en esta relación y básicamente le tocó huir un día en la noche de su casa y volarse, irse. Pero él la encontró. Ella le dijo, ya no quiero nada. Pero como él seguía pensando que ella le pertenecía, él la seguía buscando, porque tú eres mía y si no estás conmigo, no estás con nadie. Pasó el tiempo, ya llevaban más de un año de no vivir juntos, ella no podía tener pareja, ella no podía salir a una fiesta. Cada vez que él estaba libre del trabajo, iba a vigilarla al trabajo de ella. Si él veía que ella salía vestida de donde vivía, salía arreglada, iba a ponerle problemas, la perseguía en la motocicleta. Una cosa que ya es una cosa gravísima. Y a pesar de las denuncias, pues le daban la orden de que él no debía acercarse, enviaban la indicación a la estación de policía más cercana, al cuadrante de la policía, que le pasaran ronda y pasaba un policía una vez a la semana por el apartamento, cosa que no tenía ningún efecto. Y finalmente este hombre empezó a meterse al apartamento de ella, a eyacular en la ropa interior de ella. ¿Listo? Entonces a mí la gente me pregunta, doctora, pero él debe estar enfermo, ¿cierto? Y yo digo, pero, vea, la conducta humana parece que no tuviera límites, para lo bueno y para lo malo. Yo no le encontré ninguna enfermedad mental a él. Cosas de personalidad, vaya y venga, pero enfermedad mental que le impidiera a él eh, comprender, no. Eh, Creo que nos quedamos sin batería o algo. Salió un letrero que dijo batería muy baja y se apagó. Pero todavía hay imagen y volumen, hay sonido. ¿Hay sonido? ¿Y ven la diapositiva? Y todavía vemos la diapositiva, te vemos a ti y hay sonido, pero pues hay que atender a la llamada de alerta. Listo. Bueno, vamos a seguir mientras nos verifican a ver qué pasó. Muchas gracias, doctor Campos. Creo que se subió, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Bueno, entonces, lo que vemos es que nos están oyendo, nos están viendo hasta ahora, pero sí hubo la alerta de batería muy baja. Listo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la agresión cada vez es mayor, ¿sí? El sentido de yo puedo hacer contigo lo que yo quiera cada vez es mayor. Ya yo puedo entrar en tu casa, ya yo puedo hacer lo que quiera. Es más, tú, cuando yo lo entrevisté, él me decía algo así como, pero yo le preguntaba, bueno, pero eso sí, cuéntame, es que aquí dice en el expediente que pasó esto y que ya encontró eh, eh, unos restos en su closet, donde ella guarda la ropa interior. Y él me contaba como si nada, y él me decía básicamente, claro, porque ella tiene que saber que yo sigo presente en su vida. O sea, entonces imagínense ustedes dónde llegamos. No estamos hablando de un crimen común. Esto no podemos seguirlo viendo como un simple homicidio, insisto. ¿Qué ocurre si no frenamos esto? No es simplemente que se repita el ciclo, es que podemos llegar a la muerte. Aquí estamos hablando de agresiones horribles, ¿sí? Ya cuántos casos de empalamiento no hemos encontrado. Mujeres que son literalmente torturadas antes de asesinarlas. Entonces es una cosa, ¿listo? Entonces, para poder llegar a entender todo eso, la pregunta que yo planteo no es qué pasa ya cuando la mujer falleció, sino qué pasa antes del feminicidio. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo llegan las personas al servicio de urgencia? Llegan cuando tienen un golpe, cuando tienen una herida, cuando han sido abusadas por su pareja o expareja, ¿sí? Ya urgencias no nos llegan muertas, ¿sí? Nos llegan antes. Y eso es lo que tenemos nosotros que empezar a mirar, ¿listo? Lo que yo les propongo es que nosotros nos centremos en detectar el riesgo de violencia feminicida. ¿Cómo vamos a detectar el riesgo de violencia feminicida? Empecemos a buscar cuáles son los factores de riesgo de violencia basada en género. Si tenemos nosotros una dinámica de violencia basada en género y si en medio de esa violencia basada en género estamos identificando escaladas de violencia. No esperemos que la mujer nos diga necesariamente él me va a matar, porque sí,
llegan algunas diciendo eso, pero llegan otras diciendo, no, es que él pues sí me pegó, pero no, yo no lo quiero denunciar, pero no, yo no quiero hacer esto. Y hemos tenido casos muy tristes donde incluso les ofrecemos toda la ayuda. Acá en Cali tenemos Casa Matria, que es una institución que les brinda incluso albergue por algún tiempo mientras ellas logran ponerse a salvo. Y hay mujeres que dicen, no, doctora, ¿cómo se le ocurre que yo voy a denunciar a mi marido? Es una cuestión muy complicada para uno como clínico porque es ver a esta mujer que uno dice está en riesgo, pero ella tal vez no lo percibe o definitivamente está tan metida en ese ciclo que ella no ve la necesidad de denunciar o de buscar apoyos externos, o cuando lo ha hecho, dice, es que yo ya lo he denunciado 3 veces por violencia intrafamiliar y no ha pasado nada. Sí. No, es que yo lo denuncié la otra vez y nos hicieron firmar un papel de que él se comprometía a no pegarme más, pero él me siguió pegando. Entonces, encontramos ya o la mujer que hace negación o aquella que ya está desesperanzada y que no cree que nadie le va a poder ayudar. ¿Sí? Entonces, cuando llegue una mujer de estas, lo que yo les propongo es no le den salida enseguida. Yo sé que mucho afán en los servicios de urgencias es despejar el servicio, pero es que puede haber un riesgo de muerte inminente y estamos mandando para la casa del agresor a la mujer que ha sido agredida. Demos tiempo, busquemos la red de apoyo, llamemos a la familia, hagamos una intervención por trabajo social, miremos si la mujer por lo menos ese día se puede ir a la casa de un familiar, averigüemos si hay niños, ¿sí? Hay una serie de escalas que ustedes pueden utilizar, las Danger Assessment, las de valoración de riesgo, que desafortunadamente la están utilizando en el contexto forense y para mí el valor allí es clínico, tienen una serie de factores como por ejemplo que la mujer dependa económicamente, sobre todo entre mayor sea la dependencia económica de él, pues hay un riesgo porque es más difícil dejarlo, que tengan hijos en común o incluso que tenga ella hijos de relaciones previas con los cuales él tiene una mala relación, que él tenga acceso a instituciones que le brinden un poder sobre ella o, por ejemplo, armas de fuego, que él haya tenido antecedentes violentos previos, que estemos observando que las agresiones van en escalada, que estemos observando, por ejemplo, que la mujer no tiene fuentes de apoyo, amistades, familia, alguien que le pueda brindar albergue si algo pasa y ella tiene que salir corriendo y no tiene dónde ir. Ese tipo de cosas son las que nosotros le llamamos factores de riesgo. Cuando se está dando violencia de pareja y violencia basada en género, insisto, ¿listo? Entonces, si nosotros detectamos todos esos riesgos y nuestra única intervención es, señora, déjelo, hombre, si ella pudiera dejarlo, ya lo ha hecho. Si fuera tan fácil como eso, esa es una visión muy reduccionista del problema. Si las cosas de la violencia se solucionaran tan fácil, Colombia sería un país pacífico hace mucho tiempo. Pero los temas de la violencia son tremendamente complejos. Entonces, en urgencias no nos pongamos a buscar culpables. Nosotros no somos investigadores en el sector salud, en consulta externa, en la terapia. Nuestro trabajo no es buscar un culpable, nuestro trabajo no es meter a la cárcel a la gente, nuestro trabajo es centrarnos en esa persona que sufre, en esa persona víctima. ¿Por qué no brindar protección? Miren, ustedes no saben el valor que tiene dejar a una mujer en urgencias en la noche después de que ha sido agredida y no mandarla para su casa el mismo día. Denle tiempo de que ella procese lo que ha ocurrido, que piense, que descanse esa noche, que reciba una analgesia, que reciba atención médica, verifiquemos que no tenga otras lesiones, que no haya sido víctima de otras agresiones. A veces llegan por un golpe en la cara y encontramos que tiene antecedentes de abuso crónico por esa persona, de abuso sexual, quiero decir, ¿sí? Pero en un primer momento ya no quería hablar de eso, pero dejémosla descansar, dejémosla que la vea psicología la mañana siguiente o en la tarde, que la vea trabajo social y luego ya evaluamos, listo, te puedes ir para la casa o bueno, mira, seguro no quieres que te apoyemos para poner una denuncia. Hay denuncias que se pueden interponer virtual en la página de la fiscalía, ¿sí? No entremos a juzgarla porque viene la otra cosa y es la mujer llega agredida y lo que le dicen en urgencias, y eso es muy triste, pero todavía lo vemos, insisto, yo no estoy poniendo ejemplos de películas, son de la vida real, y le dicen, pero usted boba que se deja. Vea, insisto, si esto fuera tan sencillo, no existiría violencia en el mundo, ¿listo? Entonces, brindemos la atención médica y psicosocial lo más integral posible, active las redes de apoyo que se puedan activar, escucha, proteja y prevenga. Yo pienso que por ahí tenemos que empezar, ¿listo? El feminicidio es un fenómeno complejo donde los aspectos socioculturales que están tan arraigados, eso no lo vamos a cambiar en una atención clínica puntual, eso no es así, eso no es cierto. Las interacciones humanas son complejas y las dinámicas de violencia, por lo tanto, también. Detecte, atienda,
e intervenga, es lo que yo les propongo. No, no siempre vamos a poder frenar una violencia basada en género, no siempre vamos a poder evitar el feminicidio, pero al menos lo vamos a intentar y vamos a tratar de frenar la escalada de la violencia. Insisto, si nosotros detectamos una víctima en el sector salud en la que estamos notando que su historia, las agresiones van en creciendo, no existe ninguna evidencia lógica para pensar que eso va a disminuir o que va a mejorar. La lógica nos lleva a pensar que eso va a seguir aumentando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Busquemos una red de apoyo, busquemos quién nos puede recibir a esa mujer, así sea un par de noches, dónde puede ir. Usted tiene amigos, usted tiene amigas, usted tiene familia. ¿Podemos llamar a alguien por usted? ¿Le gustaría poner un denuncio? ¿Quisiera usted que activáramos al sector justicia? Sí, no, que sí. No esperen que la policía la proteja de un día para otro. Busquemos otras formas. ¿Listo? La violencia no es una manifestación de enfermedad mental. Violencia es violencia. Entonces, no justifiquemos la violencia, es que él debe estar enfermo, es que pobrecito tiene un problema. No, violencia es violencia. La violencia no genera respeto, genera miedo y resentimiento. Y el amor no es una manifestación de debilidad, ni la agresión puede considerarse la forma de demostrarlo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que educar muy seguramente desde la primera infancia es a que exista un respeto en la forma como tratamos a los demás. Aquí, como estamos hablando de feminicidio, pues obviamente la charla está inclinada a la violencia en contra de la mujer, pero yo pienso que esto aplica para todos y todas. Tenemos que querernos a nosotros mismos, tenemos que querernos a los demás y respetarnos. Jamás la agresión puede ser considerada una manera de expresar amor. Eso es lo que yo les quería presentar. Yo les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y creo que vamos a abrir un espacio para que podamos conversar. Gracias, doctora Victoria, por esta conferencia que toca un tema tan álgido y tan difícil de comprender como es la violencia contra la mujer. Eh, Usted en medicina legal, con la experiencia que tiene, anteriormente una mujer ponía una demanda por violencia del esposo, violencia intrafamiliar, y en esa época, lo que yo recuerdo en las comisarías de familia, después el señor llegaba y se arreglaba con la señora el fin de semana y iba y retiraba la demanda posteriormente. Hasta donde yo entiendo, y en eso usted me puede aclarar, si en este momento ya hay una disposición en la cual una mujer que hace una demanda por violencia conyugal, esa demanda no se puede retirar, porque pues realmente sigue su curso desde el punto de vista legal. Eso por ese aspecto. Otro elemento que a mí me parece interesante mirar cuando vemos al feminicida es la característica de la mujer que se deja maltratar, la característica psicológica que tiene. O sea, como que tuviera la fantasía de que ella va a poderlo cambiar. Yo creo que es una fantasía de que un hombre de esas características que ya ha dejado muchas señales psicológicas y físicas en esa mujer y a veces con los hijos, en algún momento ya va a poder que él modifique ese comportamiento y esto lleva a situaciones supremamente delicadas como es la muerte de una mujer. Y otro elemento que posiblemente hay que, para la discusión, para que mis colegas psiquiatras que están acá también nos ayuden un poco en ese aspecto, es que el feminicidio no tiene clase social. Si ustedes ven las noticias últimamente de los feminicidios que se han dado y que salen en los medios, son a veces gente de clase alta, que uno diría, pues, gente educada, gente con doctorados y con grandes empresas que también comete feminicidio. No es solamente de las clases más deprimidas desde el punto de vista social, sino en sectores medios. Eso también es otro punto que quisiera, doctora María Victoria, que de pronto pudiéramos entrar en la discusión y también los colegas que están aquí y también a nivel virtual hicieran sus preguntas por el chat. No, me parecen geniales los temas que usted propone. Me voy a referir solamente a un aspecto eh, para darle ya espacio a la gente que participe. Mire, efectivamente yo pienso, bueno, cuando yo estudiaba hablábamos de las parejas psicopatológicas por excelencia.
y veíamos cómo nos complementamos generalmente con el otro, para bien o para mal. Encontramos efectivamente muchas mujeres que piensan que ellas tienen la capacidad de cambiar y yo sí pienso que sí, que la fantasía entra ahí a jugar mucho, entra obviamente también si esta mujer está convencida de que su rol es soportar eso y ayudar a su esposo a que sea mejor persona. Yo pienso que sí, todos podemos ayudar a que otro avance en la vida y que nos ayude a avanzar a nosotros, pero no al punto de pretender idealizar toda esta situación de la relación de pareja. No, es que él era detallista, es que él siempre ha sido genial, es que él es maravilloso. Solo cuando coge rabia es que es diferente, pero coge rabia 5 veces a la semana. Entonces, ¿cuándo es maravilloso? ¿Cuándo fue maravilloso? ¿Los primeros 2 meses del enamoramiento hace 10 años? Ahí fue genial. ¿Y el resto? No. Entonces hay una idealización de toda esa y todo ese elemento fantasioso de que él va a cambiar y va a ser otra persona y lleva 10 años en las mismas y cada vez es peor. Entonces, sí, claro, evidentemente hay algunos aspectos de la conducta de ciertas mujeres que las dejan mucho más vulnerables a este tipo de violencia. No encuentro la manito para formular preguntas. Pero puede participar, ¿no? Ok, gracias. Se oye también bastante bajo. No, quería, en la misma línea de Víctor, a quien saludo, preguntar, bien para Víctor o para ti o algún otro colega con formación psicoanalítica, si hay una aproximación a describir la mujer propensa a asumir ese rol. No solo el de la fantasía pues, redentora de la pareja, sino de víctima, de ser sumisa, de tolerar, porque uno pensaría que cada vez menos se da esa característica, pero hay un estereotipo que pudiéramos mencionar. No, yo no voy. Sí, buenas noches, mi nombre es Carlos Medina. Yo, yo he visto, o sea, he escuchado algunos casos y yo veo que es muy importante la escucha en este tipo de mujeres por las características de pronto que tiene cada una, entenderlas a fondo es importante. Si bien se ven muchos rasgos dependientes, también he visto casos que, por ejemplo, vi un caso de una mujer que primero era un temor evidente hacia una persona que estaba en la cárcel, la intimidaba, no la dejaba relacionarse con la familia. Entonces era el temor aparente de una persona muy violenta. Esa persona estaba en la cárcel por agredir a la expareja gravemente, un intento de feminicidio, era el delito. Eh, pero ella no sabía por qué estaba con él, pese a que estaba en la cárcel, la intimidaba. Pero ella decía, bueno, sí, le tengo miedo, todo eso. Pero después se vio que ella también la movía, más adelante, pues conociendo el caso, la movían otras cosas como la culpa. Sentía una culpa muy grande, pues por un caso de que ella tenía una particularidad, ella tenía VIH, entonces no le había dicho a esta persona que tenía esta enfermedad. Entonces la movía una culpa de no haberle dicho. O sea, entonces ya pues más adelante, ya en un proceso psicoterapéutico se ve que era como una forma como de castigo, ¿no? Entonces la persona al identificar esto, pues como que pudo salir de esa dinámica. Entonces es como, yo creería, lo que quería aportar es que cada caso es como muy particular y como conocer a fondo
digamos, también la estructura de personalidad, esos vínculos de dependencia muy fuertes que hay, me parece importante, pero la escucha es muy importante y a veces no se ve que se den como esos espacios. También me preocupa un poco lo de la denuncia, ¿no? Que a veces siempre llegan y dicen, no, es que no me escucharon o no pasó nada. Entonces como que se decepcionan un poco de lo que pasa ahí, ¿no? En la parte, digamos, de la fiscalía, no sé si la doctora nos puede ampliar si hay una manera de pronto de que si ellas se sientan como respaldadas por esa parte. Mi nombre es César Rotawisky. Digamos que antes de mi desempeño como psiquiatra, pues tuve la oportunidad de trabajar en servicios de urgencias. Y ah, recuerdo una visita de tantos entes que son los que evalúan, digamos, la respuesta que se tiene en las diferentes instituciones frente a este fenómeno. Y yo creo que hay un desconocimiento muy grande del personal médico. Recuerdo que una de las preguntas de creo que era la personería que me visitó, era si yo conocía el decreto norma de las medidas de atención que tiene para pacientes, para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Obviamente desconocía, pero dentro de los apuntes que me hizo es que las EPS están en la obligación de cubrir hotelería y alimentación para pacientes que son víctimas de violencia. Pues eso es lo que describe, pues me refería que describía la norma y que uno como IPS estaba en la obligación de actuar como garante en ese momento, pues. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí veo un poco, digamos, en los últimos, tal vez de 8 años de allá para acá, en relación a la sensibilización del personal que trabaja sobre todo en servicios de urgencias, por lo menos en establecer la ruta, ya que se haga, que se identifique sí o no, de pronto no es como lo que uno ve, pero sí se sensibiliza en cuanto al establecimiento de la ruta de atención y que termina, pues básicamente en la activación de un equipo psicosocial en los diferentes servicios. De pronto diría yo que eso es como lo que ha mejorado un poco, porque de pronto en la detección tenemos evidentes fallas. Y lo otro, también relacionado con instituciones que prestan servicios, me pasó con Casamatria particularmente, que sí aportan, digamos, elementos de cuidado y protección, pero una de las situaciones que me dijeron, si la paciente tiene antecedente de enfermedad mental, no se la recibimos. Sí. Entonces, digamos, tocó estar actuando como garante desde el hospital psiquiátrico para evitar enviar esta paciente nuevamente con el agresor. Y no hay instituciones públicas o privadas que garanticen los derechos hacia la mujer. Yo me voy a referir a estas dos intervenciones porque creo que tocan un tema muy similar. Miren, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que no podemos esperar ni que la Fiscalía, ni que la Procuraduría, ni que la Personería, ni que el juez de familia, ni que nadie no venga a proteger a esta mujer. Se supone que lo deben hacer, ¿listo? Pero entendamos una cosa. Las leyes son creadas por unas personas que no necesariamente son las que estamos en el día a día atendiendo a esta gente, ¿sí? Entonces crean leyes en un mundo ideal, como que la EPS le va a poner un hotelería a la gente. Y en el mundo real eso no es posible. Y de hecho en este momento no pueden exigir eso porque puede que no lo diga exactamente en las palabras como quedó, pero básicamente se ponía en riesgo la estabilidad fiscal del sistema de salud si yo tengo que pagar hotelería y no tengo ni siquiera para pagar medicamentos. ¿Cómo la EPS va a
tener, o sea, ¿de dónde van a sacar las IPS, los hospitales, las EPS, hoteles? ¿De dónde? O sea, si las secretarías dicen que no tienen digamos, los entes territoriales dicen que no tienen recursos para eso. Las instituciones de protección dicen que no tienen. Entonces, lo más fácil puede decir, no, pues que la cubra el sistema de salud. Pues tampoco, ellos dicen, pues tampoco tenemos. Nosotros no tenemos hoteles, ¿de dónde los vamos a sacar? Y entonces vamos a tomar dinero de los recursos de la salud para pagar hoteles y eso entonces no entraría en conflicto con la destinación de esos recursos. Entonces, una cosa es sentarse a escribir leyes en el mundo de las ideas y otra cosa es cuál es la realidad. Y en la realidad eso nunca fue posible y en este momento no existe tal. ¿Listo? Lo que yo sí pienso es que el solo hecho de dejarla en urgencias, la estamos protegiendo. El solo hecho de que esa persona nos diga quién la agredió y que nosotros podamos decir, listo, está bien, en esta hospitalización, si usted no desea recibir visitas de estas y estas personas, nosotros no les permitimos el ingreso a la institución, mientras averiguamos quién de la familia la puede recibir. Casa Madre, yo tengo un conocimiento muy superficial, no conozco directamente las instalaciones y entiendo que puede haber críticas sobre claro, las limitaciones y el funcionamiento que tienen y bueno, hasta cuestiones de ideología. Pero ellos prestan un servicio que como todos los servicios tiene unos límites, ¿sí? Y es posible que ellos no se sientan en la capacidad de atender una persona que requiere otro tipo de necesidades y ellos pueden decir, no te la puedo recibir porque yo no tengo cómo atender a esta persona. Y entonces, ¿dónde están los entes gubernamentales? ¿Sí? Entonces, yo pienso que en la medida que esto se identifica más, que se ve más, que se le ha hecho más ruido, es donde realmente empezaron a surgir medidas de protección. Lo que nosotros veíamos antes con el ejemplo que ponía el doctor Salamanca hace un rato es que la mujer iba y ponía la denuncia, él dice, bueno, y después conciliaban y quitaban el denuncio. Es que ni siquiera llegaban ahí. El que le recibía el denuncio decía, pero es su marido, ah, no, esos son líos de casa, eso ahí eso no tiene que ver la policía, y ni siquiera le recibían el denuncio a la mujer. ¿Sí? Entonces yo creo que hay avances, que nos falta un mundo, sí, ¿sí? Pero yo sí los invito a que tristemente no nos quedemos esperando que va a venir la fiscalía y van a enviar un equipo a protegerla porque debería ocurrir, pero no está pasando. Y como les digo, a veces alertan al cuadrante de policía, el cuadrante de policía envía un policía una vez a la semana, una vez al quién sabe cuánto a que dé una ronda por ahí y eso realmente no termina siendo efectivo, no aleja al agresor. Tampoco podemos pedirle a la fiscalía que mande a pedir orden de captura para todos los hombres que alguna vez le pegaron a las mujeres, porque eso también se convierte en un problema y legalmente tampoco se puede hacer. Pero sí podemos brindarle una protección al menos inicial, una atención integral de urgencias, activar la red de apoyo de la familia, de otras gentes que la puedan ayudar. Hemos tenido mujeres que logramos conseguir por allá una amiga y la amiga dijo, pues claro, te vas conmigo para mi casa, para allá no te vas. O por lo menos alertamos a la policía para que la policía acompañe a la mujer al apartamento a recoger sus cosas y luego se vaya para otra parte. Uno de los factores que hemos encontrado que previene el feminicidio es que cuando empieza a haber la escalada de violencia y nosotros vemos que hay un riesgo inminente de muerte, la mujer se aleje. Ni hablar con el hombre, ni meterlo a la estación de policía una noche, ni decirle al pastor de la iglesia, ni avisarle a la mamá, no, que se vaya. Escóndete, vete para otro lugar y que él no sepa para dónde te fuiste. Así de grave es esto, que básicamente a ella le toca ir a esconderse a esa mujer. Entonces, yo pensaría que la invitación va a entender que esto, yo pienso que hace rato se nos salió de las manos y que estamos llegando a un punto en donde básicamente nos toca proteger a esa mujer que está en riesgo inminente de morir. Y si nos toca protegerla en la entidad de salud, pues hacerlo. Una hospitalización de un día nadie se la glosa y está totalmente indicada si esa mujer llegó agredida y le tengo que hacer intervención psicosocial. Está totalmente indicada. A nadie se la van a glosar y solo con que usted la alejó del agresor y empieza a buscarle una red de apoyo para que ella se vaya por allá, tal vez usted le salvó la vida a esa mujer. Un par de preguntas. Sí, claro. Ok, sí, comienzo por algo que dijiste al comienzo de la presentación y era que para el Código Penal la definición de feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer y algunas consideraciones que lo explican. Si es una mujer a otra mujer, también
pues manejo de poder, de infidelidad, de rompimiento del estereotipo esperado, etcétera. ¿No se considera en Colombia un feminicidio? ¿No puede haber un feminicidio de mujer a mujer? Mire que es interesante porque como está escrito el artículo ahorita, porque, o sea, digamos que en términos generales se habla de que el hombre en contra de la mujer, esa es la definición que más se acepta a nivel internacional, pero como quedó escrito el código, parecería que permitiera eso. El asunto es que yo encuentro muy difícil que puedan realmente entrar a probar todos los elementos cuando son dos mujeres, porque tendríamos que estar hablando de que siendo dos mujeres, cada una jugaba roles diferentes, tenían una simetría y que la una asesinó a la otra por el rol que la otra tenía siendo mujer. Yo lo encuentro tremendamente complicado. Teóricamente diríamos, bueno, podría ser, pero desde el punto de vista del procedimiento penal, yo no lo veo viable. En este momento, como está planteada la norma, yo no lo veo viable. Yeah. Sin Ok. querer decir que pueda darse en la vida real, ¿no? Pero en lo penal yo lo veo difícil. Yeah. Lo otro es tratando, ha habido muchas críticas a nivel internacional de contradictores, pues, del feminismo, en especial del feminismo radical, en términos de las estadísticas. Y es raro, o sea, la violencia intrafamiliar, según los datos que presenta, sería como de 4-1. O sea, como 28.000 casos generados por hombres de violencia intrafamiliar y no 7.000 por mujeres. Podríamos decir que violencia hay una relación de 4-1. Ahora, el valor absoluto de feminicidios en Cali, no sé si ayer o antier te escuchaba que podrían haber sido 40 mujeres asesinadas en el 2023, pero de esos, no sé, que hubiese un porcentaje, no todas. Si hay 26.000, lo que quisiera es saber, de 26.000 agresiones cometidas por hombres, realmente pareciera que se traducen en homicidio, en feminicidio, 30. No, Sería como un 0.01. no, el número fue un número random para poner un ejemplo de lo que sale en las noticias. Ajá. Realmente, yo ahorita no tengo en la cabeza el dato exacto de muertes por feminicidio y a mi parecer creo que es una estadística que todavía está en proceso porque tenemos problemas de registro. O sea, tenemos casos que se están registrando como feminicidio y que no lo son, y tenemos otros casos que se registraron como homicidios y apenas nos estamos dando cuenta que es feminicidio. Porque sea Ya. como sea, la verdad apenas estamos aprendiendo a distinguirlos y no siempre es fácil. Incluso encontramos muchos casos donde lo que se encontró fue el cadáver y no más, y luego los hallazgos del cadáver empiezan a sugerir que aquí hubo violencia sexual, que hubo tortura, que hubo otras cosas, y hace sospechar a la autoridad que fue un caso de feminicidio. Entonces yo pienso que la estadística todavía no está perfecta. Ahora, de violencia intrafamiliar que terminan en feminicidio es variable, pero lo que sí se encuentra es que generalmente los casos de feminicidio han tenido historia previa, en la mayoría de los casos, han tenido historia previa de todos estos ciclos de violencia y estas escaladas de violencia, que obviamente se dan en muchos casos por la pareja o la expareja, entonces eso explica por qué la relación entre la violencia intrafamiliar y el feminicidio, pero bajo ninguna circunstancia vamos a pensar que siempre que hay una violencia intrafamiliar necesariamente va a terminar en un feminicidio, porque tampoco sería así. Sí, bueno, Gerardo preguntaba referente, me decía de la parte psicoanalítica, pero pues yo lo extiendo a la psicoterapia, ¿no? Yo creo que pues los pacientes que nos llegan a la consulta, digo en consulta psicoterapéutica, una de las cosas importantes es tener la escucha, que anteriormente se ha mencionado, tener el tiempo suficiente para uno saber si esa mujer que ha sido maltratada está funcionando con mecanismos de negación del peligro que puede presentarse en determinado momento.
Yo creo que el psicoterapeuta tiene que estar muy alerta, pero para eso se necesita una disponibilidad de tiempo para poder investigar, para poder detallar y, y poder tener medidas de prevención para evitar un desenlace de estas características. Cuando nosotros planeamos en Promédico el Comité de Educación en esta área de psiquiatría, pues planteamos lo del feminicidio y lo del suicidio. Y yo creo que también un potencial de un paciente que pueda llegar a un suicidio también es algo que con un buen tiempo nosotros podemos tener algunas observaciones, algunas intervenciones que pueden ser predictivas y en determinado momento, y he tenido la experiencia clínica de una paciente que me estaba comentando una serie de sucesos que transferencialmente me transmitió una sensación de peligro que yo le dije, usted tiene que irse inmediatamente a una casa de protección. Usted no puede volver a la casa, porque una de las características del psicoterapeuta es, del colega que tiene esa función, es tratar de percibir lo que en el mundo interior de ese paciente está sucediendo y no es consciente, no mira tanto para ser agredido o para autoagredirse. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos importantes. Yo creo que con el funcionamiento actual de las IPS, donde hay tanto control de los auditores, los colegas que tienen una muy buena formación en sus escuelas de psiquiatría quisieran tener más disponibilidad para escuchar a sus pacientes, pero los controles del tiempo no lo permiten. Yo creo que es una de las grandes dificultades y ahí pues ese es el sistema de salud que tenemos, que ahora está en tanto debate, pero que en salud mental, y Gerardo que ha tenido la experiencia como docente y como en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, pues cómo pudiéramos lograr que en psiquiatría se tuviera una posibilidad mayor para que los colegas pudieran escuchar los riesgos que tienen los pacientes y que ellos muchas veces no lo están percibiendo suficientemente. Eso es algo pues que ya trasciende un poquito la práctica privada y que es de la parte psicosocial que la doctora Victoria mencionaba anteriormente. O sea, los mecanismos de la idealización de la pareja que niega todas esas posibilidades, la fantasía de cambiarlo, exactamente, todos, y la negación del peligro, de la exposición al agresor. Todos esos elementos psicodinámicos inconscientes, pues son importantes que el profesional pueda captarlos y pueda tomar medidas de protección. Eso serían como algunas de las inquietudes que yo tengo en este momento y ante las noticias que hemos tenido aquí en el Valle del Cauca a nivel internacional de mujeres que han sido muertas porque el novio, la muchacha dijo, yo no quiero más ir con usted y la mata. O bueno, y otras situaciones complicadas que uno observa. Esas serían como algunas de las observaciones. No sé si alguno de los colegas de pronto quisiera hacer una intervención, pues porque la idea de esta actividad es una actividad clínica. O sea, yo creo que es tan importante que la teoría, pero es importante todos los que estamos aquí somos clínicos, manejamos pacientes y no estamos solamente filosofando, sin descartar la filosofía tan importante que es, pero somos clínicos que nos hemos enfrentado a situaciones muy dolorosas en nuestra práctica cotidiana de nuestra profesión. La doctora. Gracias. Mi nombre es Katherine Cárdenas, yo soy médico psiquiatra también. Y digamos que escuchando todo esto, creo que un sentimiento que tenemos frecuentemente es como de desolación un poco porque a pesar de que tenemos estos recursos, como decía ahorita César, a veces esos recursos no terminan de ser lo suficientemente, pues como bien estructurados para de verdad ofrecer una protección en determinado momento a una mujer. Y lo otro es que pienso que la desolación que se siente es que esto es cuando ya se está en este problema de un abuso físico, sexual, psicológico, ya hemos llegado tarde. Ya hay un problema en el que tanto la mujer como el hombre en esa relación ya tienen
desde hace mucho tiempo seguramente han sido víctimas ellos mismos de experiencias muy traumáticas durante su infancia. Entonces, de pronto en los casos que se han encontrado, lo que encuentran es que el hombre pues ha sido víctima de violencia en la infancia por parte del padre, ha visto que el padre le ha pegado a la mamá o ha sido, digamos, como abusivo, incluso a ellos también. eh, y digamos, bueno, abuso de alcohol, de sustancias psicoactivas, de conductas machistas dentro de la misma casa y que seguramente termina pues identificándose con ese padre maltratador y ya cuando empiezan sus relación sentimental o sus, sí, sus relaciones de pareja, es cuando empieza a reproducir todas estas conductas. Entonces, ahí es, ya es muy difícil porque ahí la pregunta es, ¿cómo cambiamos eso? Entonces, por eso siempre en estas charlas que me gusta escucharlas, nunca hablamos de qué hacer con el agresor, porque ahí, pues primero no es el que consulta y segundo, peor, o sea, no hay, ahí ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Por lo menos la mujer que está consultando urgencias, pues por lo menos la tenemos allí, ¿cierto? Y también seguramente esa mujer tiene muchas cosas por las que ha vivido, seguramente tiene muchos rasgos dependientes. eh, de su personalidad, pero por lo menos allí está con quien trabajar. Entonces, eso es lo que lo deja a uno queriendo hacer más sin tener mucho cómo, porque seguramente esa mujer va a necesitar un acompañamiento psicoterapéutico intenso. ¿Cierto? Ojalá uno la pudiera ver 2, 3 veces por semana, trabajarle a eso. Además, porque son mujeres que pueden ser de lo que decía ahorita el doctor, no es necesariamente que no tengan condiciones económicas, ¿cierto? Que muchas no las tienen. Muchas son dependientes económicamente y por eso no ven otra salida. Pero muchas no, pero seguramente sí hay una dependencia emocional allí de no lograrse ver, de no lograr ver su vida sin ese hombre. Entonces no es tan fácil como decirle coja sus cosas y no vuelva porque pues digamos que el asunto va mucho más allá. Entonces, siempre estas charlas son muy esperanzadoras, pues digamos como en el querer, en el volver a estar allí en urgencias y coger a esa paciente y de verdad quererla involucrar, pero sí nos seguimos quedando cortos en esa parte como psicoterapéutica que a mí no, en mi forma de ver es lo único que en realidad podría tener un verdadero cambio para que cuando vengan las otras generaciones, las hijas de esa señora que está consultando, no sigan siendo víctimas de ese abuso. Eso era lo que quería decir. Bueno, yo quise ser muy empática en la seriedad de esto, entonces vamos a aprovechar esta intervención, doctora, porque yo creo que hay que dar un poquito de equilibrio. Voy a contarles una historia, mire. Una psicóloga conocida con la que tenemos varios pacientes ya compartidos a lo largo de algunos añitos, una vez me llamó y yo le sentía como un poquito como de temor, de vergüenza, porque me iba a pedir que le recibiera a un señor. Ella le empezó a hacer terapia de pareja, ¿sí? Fue el señor, fue la señora, y el señor la ha agredido físicamente a la señora, ¿listo? Entonces, ella como yo sabe que yo también trabajo en los forenses, ella de pronto pensó que yo le iba a decir algo así como, ¿cómo se te ocurre atender a este tipo violento, agresor, yo no sé qué más? Y me empezó a explicar lo que ella encontraba. ¿Qué encontraba? Encontraba una pareja que no sabía cómo comunicarse. Encontraba un hombre que se daba cuenta que estaba haciendo algo mal y no sabía cómo hacer algo diferente. Y encontraba una mujer que sabía que todas las cosas no estaban funcionando, pero que su propia conducta parecía también reforzar más las dinámicas conflictivas. Y ella decía, yo no siento que esto lo vaya a solucionar diciéndole yo vaya y ponga una denuncia, esto no va a servir. Yo los veo a ellos que quieren seguir, pero no saben cómo hablar, tienen un problema y todos terminan peleando. Ella le grita, lo hace sentir mal y él le responde con una agresión. Entonces, una dinámica donde era una situación muy compleja. Entonces, yo le dije, listo, no hay problema, envíame. El señor tiene un problema de control de impulsos, tiene un problema, sí, nadie, él lo reconoce. Y estuvieron trabajando terapia de pareja y él vino a la consulta conmigo y estuvimos hablando unas cosas, yo lo escuché largo, le validé cosas, me contó, yo quedé preocupada por algunas situaciones que yo veía, cómo maneja este hombre
el conflicto, cómo maneja el estrés, estaba en medio de unos problemas económicos tremendos, él sostenía el hogar y se le habían caído los negocios por la pandemia, se le vinieron abajo unas cosas que tenía. Todo el nivel de estrés que él estaba manejando era muy alto. De por sí no era el hombre más tranquilo del mundo, pero en esas situaciones no sabía qué hacer. ¿Cómo me mantengo yo en este rol que yo era el que proveía a mi mujer, yo era el que hacía todo y ahora no puedo ni llevarle lo del mercado? Y eso lo tenía mal. Y eso terminaba en estas agresiones y esos problemas. Entonces, yo no le voy a decir que yo le solucioné la vida a esa pareja, pero sí le puedo decir que la terapia que le hizo la psicóloga, esa intervención de pareja donde principalmente manejaron, ella hacía sesiones conjuntas, hacía sesiones individuales y manejaron sobre todo comunicación, mucho de cómo se iban a comunicar y cómo hablar y qué hacer cuando sentimos que no vamos a poder hablar. Y empezaron a hablar con eso. Llevan ya casi un año. No han tenido nuevos episodios de agresión. Entonces, sí se pueden hacer, claro que se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que tenemos que mirar también cómo estamos enfocando esto, ¿sí? Entonces, hay casos en donde a veces decimos, no, pero aquí no hay nada que hacer. No sé, a veces lo intentamos y de alguno de esos, a alguno le pegamos y funciona. Y en ese caso funcionó. Él no vamos a cambiarle su estructura de personalidad a él, no le vamos a cambiar la estructura a ella, pero sí podemos incidir un poco en la manera como afrontan el conflicto y la manera como afrontan el conflicto incide en que no se estén golpeando. Entonces sí hay cosas que funcionan. La psicoterapia tiene un efecto allí que yo pienso que es invaluable. Ningún medicamento iba a lograr eso. Ninguno. ¿Ya? Bueno, entre otras, sí mediqué al señor para que durmiera un poquito porque pues se tenía otras cosas, pero no para la cuestión del conflicto familiar. Yo quisiera, aprovechando el comentario que hizo Víctor sobre la clínica, hacer unos 3 o 4 comentarios, si me permiten. Claro. Gracias. Uno, decirles, la mayoría de los que estamos aquí presentes somos psiquiatras. Para mí fue muy enriquecedor hace unos 30 años conocer los trabajos de crianza con cariño desarrollados por una psicóloga neoyorquina, que creo que permitiría en acciones a 15, 20 años lograr modificar valores culturales en Colombia y en Latinoamérica, de que la crianza tiene que ser con chancla y a base de maltrato. Los estudiantes de medicina que sigo teniendo 35 años después han sido educados a punta de maltrato. Entonces, al menos pretendo que los que estudien medicina rompan ese ciclo. Pero digamos, habría que lograr que todo el país se embarcara en una crianza de buen trato, de amor, de querer a nuestros hijos. Segundo, no fomentar. ¿Cuántos papás le dicen al niño que no, si te vuelves a dejar en el colegio, te las vas a tener que ver conmigo? Entonces, también se fomenta que la forma de solucionar los problemas es con violencia. Ahora, parte de ese modificar la cultura también es lo que mencionaba el doctor Salamanca en términos de las mujeres yendo a inspecciones donde ni siquiera les reciben el denuncio, que porque pues, pero si es el marido, eso es un problema debajo de las cobijas, solucionenlo ustedes, etcétera. Creo que en eso se ha estado haciendo, pero definitivamente habría que educar muchísimo mejor, masivamente, a la comunidad como para que entienda que no es para nada, lo que decía Victoria, el amor no se expresa a través de poder, de dominio, de agresión, el amor es otra cosa. Y las autoridades conocer cómo funciona eso y terminar con un par de casos clínicos que vinieron a mi mente por asociación libre, un contador, abogado, muy notario de un municipio, quien consulta porque tras años de aguantar y aguantar y aguantar, dijo, y la mujer me logró sacar de casillas, le levanté la mano y eso fue ayer y vengo aquí. Y el modelo que él había visto era
que él le decía, bueno, está bien, se sometía y ella seguía insistiendo hasta que él reventaba. Bueno, ¿y qué ha pensado hacer? Es que yo aprendí que el matrimonio era para toda la vida. Le dije, pues entre que haberle pegado una vez y siga haciéndolo, a lo mejor lo que usted necesita es irse. Y fue la primera, única vez que maltrató a alguien. Y el otro, una mujer que corregía aquello de mi marido me pega por me dejo pegar de mi marido. Y esta mujer en su luna de miel, al quinto día, el marido le dio una bofetada con cara de trompada. Una bofetada con cara de trompada, como decía Víctor, él un odontólogo de estrato alto. Ella de una condición, nivel educativo menor, levantó la rodilla, se la puso en sus genitales, el individuo se dobló del dolor, lo cogió por el pelo y de otro rodillazo le rompió la nariz. Alcanzaron a vivir juntos 3 años sin que mediara una sola nueva agresión de ninguno de los dos lados. Todo esto lo menciono para decir que cada vez veo más que como que si uno quisiera tratar, probablemente no sería el feminicidio, sería tratar aquellos elementos que posibilitan que la persona, sea hombre o mujer, actúe su enojo, su rabia de manera descontrolada. Entonces, probablemente con esto podríamos llegar a modificar y lo otro serán las intervenciones individuales que podemos hacer en los consultorios. Simplemente a manera de comentarios y de compartir con ustedes. Les agradezco mucho porque también los comentarios que he escuchado han sido esclarecedores. Gracias, Gracias. por la intervención. De todas formas, pues esa es la idea de nosotros como Comité de Educación de Promédico, difundir estos temas abiertamente. Por eso escogimos en psiquiatría la parte de violencia. La próxima, el 25, será sobre suicidio. Ojalá nos acompañaran. Gracias. Y los residentes también de las diferentes escuelas de psiquiatría, psicólogos, porque hemos planteado en nuestro comité que no solamente puedan asistir asociados de promédicos, sino también las personas interesadas, otros profesionales, porque esa es una labor hacia la comunidad. O sea, la psiquiatría debe difundir a los otros especialistas médicos generales y también a la comunidad. Esa es la labor que nosotros estamos. Entonces, están cordialmente invitados. Si no hay ninguna otra pregunta por el chat, entonces podemos pensar ya en finalizar y esperarlos para el próximo 25 de octubre, donde el doctor César Farfán nos hablará sobre el suicidio. Entonces, están cordialmente invitados. Gracias a todos los que estuvieron presentes por su participación y seguiremos trabajando en difusión de la parte médica, psicológica, a la comunidad y a nuestro gremio médico. Y gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente. Muy, muy bien. Bueno, que tengan todos una muy Gracias. feliz noche. Gracias, Victoria. Hasta luego para todos, colegas. Adiós. Ok, adiós. Bye. El 25 la próxima.